Anoten ahí. Fecha de envío digital. Anoten. Fecha de envío digital de las tareitas correspondientes. De las tareitas correspondientes. Martes 20 de septiembre. Anoten, martes 20 de septiembre. Enviar las tareitas. Anoten para que no haya duda. Y Francis o Natacha después lo escriben en el grupo de WhatsApp. Repito, martes 20 de septiembre, entrega de las tareitas correspondientes al jueves 15 de septiembre y al mismo martes 20 de septiembre. Bien. Continúo. Pongan punto y aparte y otro titular. Envío digital de, pongan ahí, segundo envío digital. Segundo, pónganle segundo. El otro fue el primero. Segundo envío digital de las tareitas. 2 puntos. Martes 27 de septiembre. Martes 27 de septiembre. Entonces debajo pongan. Incluye las tareitas. Incluye las tareitas correspondientes al jueves 22 de septiembre, al jueves 22 de septiembre y al mismo martes 27 de septiembre. Y al mismo martes 27 de septiembre. Para que no haya duda, pongan entre paréntesis las tareitas de ese martes 27. Las tareitas de ese martes 27. Muy bien. Vamos a darles 15 segundos para que lean en silencio lo que acabo de dictar. 15 segundos. Y usted, Natacha, cuando pueda, me la envía a mi WhatsApp privado. Bien, 15 segundos.
Muy bien. Vamos a ver si hay alguna duda, inquietud o pregunta sobre lo que acabo de dictar. Vamos a comenzar por Ángela Peralta. Gracias, profesor. En la primera de las tareitas del 20 de septiembre, usted dijo que era del jueves 15 y el mismo 20, confirmando, porque ahí no, ahí me quedé. Natacha, lea de nuevo, por favor, lo que yo dicté y después usted lo coloca en el grupo de WhatsApp y me lo manda al privado. Natacha. Sí. Fecha de envío digital de las tareitas. Primer envío digital, martes 20 de septiembre. El martes 20 de septiembre van a enviar las tareitas que corresponden al jueves 15 de septiembre y las que están asignadas el mismo martes 20. Gracias. Segundo envío digital de las tareitas. Incluyen es el martes 27. Estas incluyen las tareas correspondientes al jueves 22 y las mismas tareas que sean asignadas el 27 de septiembre. Muy bien, gracias Natacha. Julio César y después Nicolás. Julio César. No, maestro, ya tenía una confusión y ya fue resuelta. Gracias. Ok, Sí, puede bajar tu profesor. manito. Nicolás. Sí, profe. Estoy viendo la última hoja donde dice las condiciones de envío. Pero el martes 20 de septiembre, que es el primer envío, ¿verdad? ¿Y a qué hora nosotros vamos a enviar? Es decir, ¿cuál es la última hora de envío de ese día martes 20 de septiembre? Sí. Cada día tiene 24 horas. De manera que son las 24 horas de ese día. Perfecto, no hay problema. Gracias. Bien. Nicolás. ¿Usted Bajar la habló manita. o dejó la manita levantada? No, ya la bajé, profe. Ya. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, Natacha, cuando ella pueda, va a colocar eso en el grupo de WhatsApp. Juan Gómez, dígame. Sí, profesor, una preguntita. La tarea asignada para la fecha de entrega. Tareita. Perdón, la tareita. ¿Se van a ser discutidas mediante va la clase por cada día que vaya la tarea? Vamos a poner un ejemplo, 15 de septiembre. 15 de septiembre se van a estar poniendo la tarea o vamos a tener temas diferentes Todo a la está clase. establecido, Juan, todo está Sí, señor. establecido en el programa académico operativo, que está escrito, está difundido. Correcto. Después tú se lo puedes preguntar ahí a Francia o a Natacha. Todo eso está escrito. Hay un día de informe oral, pero después que ustedes hayan enviado, por ejemplo, las primeras tareitas, cualquier noche yo puedo hacer preguntas, porque si ya la enviaron Perfecto. es que la discutieron y la conocieron. De manera que yo puedo hacer preguntas al azar. Cualquier día a partir del momento en que ya hayan sido enviadas las tareitas. De manera que cualquier día a partir de ese día. Correcto. Okay. Muy bien. Aquí tenemos Mercedes y Rafael. Mercedes. Gracias, profesor. Tengo una duda porque en el libro de los 100 años de historia es bastante voluminoso. Entonces quería reconfirmar. Usted nos dijo en la primera clase que usted quería una especie de como de cuadro resumen. Como dice, primera entrega de ese libro. ¿Usted se refiere a todo el libro o a una parte del libro? Ya. Muy bien. Entonces, fíjense. Yo hice una breve explicación de cómo se hace el informe escrito
y de cómo se hace el informe oral. Bien. Entonces, voy a repetir y a precisar qué es lo que va del libro. Decía que para el informe escrito era muy sencillo, que es lo que está establecido ahí, es parte de su inquietud. De cada página del libro, paginita del libro, usted va a escoger el acontecimiento político más importante y lo va a escribir, ¿verdad? Tanto acontecimientos nacionales como internacionales políticos. Lo va a escribir sin explicar. Copia y pega. El título, nada más. De manera que usted va a escribir 50 títulos o 50 acontecimientos políticos nacionales y 50 internacionales. Entonces ahí tiene ya la segunda parte o inquietud, que parte del libro, ¿verdad? Entonces, precise ahí, después Natacha y Francis lo escriben, que para ese día es la mitad del libro. De 1900 a 1949. Precise eso después, Natacha, y entonces para la fecha del segundo envío digital de las tareitas, también establezca la segunda parte del libro, 100 años de historia. O sea, de 1950 al 2000. De manera que coincidiendo con el primer envío digital, la primera parte del libro, y coincidiendo con el segundo envío, la segunda parte del libro. Dígame, Rafael Vargas. Profesor, yo voy casi en la misma tesitura de la compañera anterior. Por ejemplo, cuando yo veo la tareita que resulta muy interesante, la comparación del mundo político con los amores, ¿qué tan extenso usted quiere más o menos que hagamos ese análisis? ¿Una página, 2 páginas, 3 páginas? Porque se puede escribir mucho de eso. ¿Qué usted dice? Recuerde que le hemos llamado tareita porque como yo había establecido en el aula 302 de la UAS ya, cada tareita se va a hacer en una paginita. Y había dicho allá y repito ahora que era para estimular en ustedes la capacidad crítica de síntesis, porque toda síntesis es una crítica. Al usted dejar fuera de su síntesis, ya está haciendo una crítica, estableciendo que lo que está dejando ahí es más importante que lo que dejó fuera. Ya esa es una crítica. De manera que es una síntesis crítica en una sola paginita por cada tareita o tema asignado. Gracias, maestro. ¿Está claro? Gracias, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay más inquietudes o dudas, podemos continuar. Bueno, antes de continuar con la parte estrictamente académica, tengo que hacer un señalamiento. No puedo dejar de hacerlo. Esos 15 minutos de receso me recordaron a mí un hecho realmente muy triste que ocurre todos los días en nuestro país, en muchas empresas y fábricas y sobre todo en ciertos supermercados, donde esas muchachas trabajadoras, cajeras, les da a la empresa 20 minutos para que almuercen. Y en esos 20 minutos están incluidos el tiempo que duran de ella trasladarse al baño a lavarse las manos, calentar la comida, comerse la comida, ir al baño de nuevo, a enjuagarse, cepillarse y dirigirse a su
es algo duro, muy duro. Estos 15 minutos son muy duros realmente. Se parecen a los minutos, a los 20 minutos de esa cajera. Pongo el ejemplo medio en broma, pero muy serio, porque es una cosa muy triste que están pasando nuestras jóvenes. Eso me lo contó a mí una muchacha, estudiante de la UAS, a la que yo le daba clase, pero que era de la carrera, creo que de educación o de idioma, algo así. Profesor, yo soy cajera y mire cómo, y yo le pregunté, ¿y cómo es la cosa? Y entonces ella me explicó. Para que ustedes vean cómo es la cosa realmente, cómo nuestros jóvenes y sobre todo las muchachas están sobreviviendo a base de mucho sacrificio. No voy a calificar la empresa en términos políticos, porque eso viene más adelante. Bien. Entonces, otro punto. Esta tarde están ocurriendo acontecimientos muy delicados en términos políticos que pueden afectar al país en Haití. Este momento ahora mismo es un momento crítico en términos políticos y que parece todo diseñado por un guión y una mano maestra externa a Haití. Porque ayer el primer ministro, que se supone que debe ser una persona prudente, en medio de esta situación de crisis haitiana, anunció que iba a subir los combustibles, iba a subir la gasolina y el gasoil. Es decir, es como si fuera parte de un guión premeditado para echarle más leña al fuego. Y claro, todo esto en el marco de una reunión que se va a dar dentro de 48 horas entre el nuevo príncipe de la política y la vicepresidenta del imperio estadounidense. Muy delicado. Por eso yo voy a poner una tareita extra. Yo en cada sesión académica, aparte de lo dictado, voy a poner una que otra tareita extra que es de interés académico y político para ustedes. Y lo que está pasando ahora mismo, esta tarde y esta noche en Haití, me motiva a hacerlo. Anoten, por favor. Busquen su bolígrafo, preparen el cursor. Bueno, antes de dictarlo, tengo que decirle de dónde viene esta tareita que le voy a asignar ahora. Hace como 16 o 17 años, yo estaba haciendo un recorrido académico patriótico por la frontera con un general del ejército muy preparado en términos académicos. Y habíamos diseñado un programa, él y yo, de charlas académicas patrióticas para estudiantes de término de bachillerato de los liceos de la frontera. Y entonces comenzamos a hacer ese recorrido por toda la frontera. Y recuerdo que ocurrió en Elías Piña. Después de la intervención mía y después de la intervención del general del ejército, uno de los estudiantes preguntó que qué ocurriría, que qué conducta asumiría un joven dominico haitiano en caso de que se desatara o programaran, como podría ser, una guerra entre Haití y la República Dominicana. Esa pregunta de ese muchacho de bachillerato nos sorprendió a los dos, porque nunca habíamos pensado que un muchacho nos haría una pregunta como esa. Entonces,
quiero ponerle esa tareita para que ustedes vean cómo un joven de la frontera dominico-haitiana hace 17 años estaba pensando ya la cosa. Nosotros estamos aquí, cerca de las torres y cosas, de Piantini, de Naco, Bellavista, Casicajo y cosas, pero ellos están allá, en la línea de fuego de la frontera. Entonces, anoten ahí. Después te doy el turno, Nicolás. Déjame dictar esto. Analizar en forma crítica la posible conducta de un joven dominico haitiano, en caso de una guerra, entre Haití y la República Dominicana. Muy bien. Vamos a darle 10 segundos. Lean la tareita. 10 segundos. Profesor. Bien, vamos a ver la mano levantada. Levanten su manito el que quiera hablar. Natacha, dígame. Para poder poner esta tareita extra, ¿con qué fecha de entrega la pongo? ¿Con la primera? Póngale fecha de envío de la primera fecha. ¿Cuál es que tiene ahí, Natacha? La primera fecha de envío digital. El martes 20. Exacto, póngale así, para el martes 20. Anoten todo. Envío digital, martes 20. Anótenlo para que no haya duda. Anoten. Envío digital, martes 20. Y entrega física el 29 de septiembre. Bien. Aquí hay 3 manos levantadas. Nicolás, Julio y Miguel. Nicolás. Sí, profesor. Esa pregunta que ese joven le hizo hace 17 años, yo tengo más de 17 pensándola. Porque vengo de la frontera. Aunque hay ¿De qué parte? menos. ¿De qué parte? Comendador Elías Piña. Mire, yo soy comendador. Aunque hay menos extranjeros allá en la frontera que en otras zonas del país, no dejamos de vernos y de sorprendernos con los casos de ellos. Y si algo a mí me confundió aquella vez, me confundió cómo las mujeres dominicanas se casaban con haitianos. Bien. Y viceversa. Nicolás, no entre al fondo. Usted está entrando al fondo. Ya, déjelo ahí. No, y le Julio digo Miguel. más. Sí. Bueno, no entre al fondo. Porque déjelo ahí, es la tareita. Julio Miguel. Bien. Yo entiendo que lo que más puede influir en cuanto a quien él se puede inclinar, el joven, en caso de... Un momento, Julio Miguel, no entre al fondo porque eso lo dejamos de tareita, déjelo ahí. Ok, entonces el sentimiento nacional, vamos a dejarlo ahí. Déjelo ahí. No opinen sobre la tareita. El que quiera opinar, que sea de otra cosa, pero no del fondo. Porque para eso estamos dejando la tareita. Miguel Ángel. Sí, maestro. Bueno, no sería una pregunta, pero sería... Entro a la nevera. Pero en una cantina. Perdón. Sí, en una morada. Hay una interrupción ahí. Que tenga tapa, sí. Francis, Natacha, ustedes pueden silenciar. Siga. Al usted hacer el comentario
esto más bien es para usted realmente, porque la pregunta tiene un carácter subjetivo y el interés nuestro, de todos los que estamos acá, es de aprender y lógicamente de ustedes de enseñarnos. Al usted conducir el ejemplo, me trae aquí a cuestionar si esa parte, porque esa subjetividad, nosotros reflexionar de manera única y exclusiva, tendría quizá una falta de objetividad grandísima, la opinión particular de cada quien. ¿No sería importante, aquí va la pregunta, maestro, no sería importante, imprescindible, para que tenga un carácter más objetivo la pregunta, que nosotros pudiéramos cuestionar a alguien específicamente sobre ese aspecto, al igual que... La pregunta, Miguel, es objetiva. La respuesta es la que puede ser subjetiva. De manera que eso no está mal, que sea subjetiva, porque aquí lo dije en la primera clase presencial, estamos dándole herramientas, instrumentos, elementos para que ustedes construyan su propia mirada. Y su propia mirada no vamos a discutir que sea objetiva, subjetiva, de izquierda, de derecha, a favor de los terratenientes o a favor de los obreros, de los campesinos. Ya esa es otra discusión y otra cosa. Lo importante es que usted construya su propia mirada. Que esté equivocado o no, esa es otra discusión. Muy bien. Eusebio, Wilson y Ángela, y ahí cerramos. Buenas. Maestrante, profesor, secretarios y ayudantes. Muy bien. Mi contesta sobre esa particularidad va en el sentido que yo he participado en grupos que viven casi frente a mi casa, muchos haitianos. Y cuando tocan ese tema, que ellos participan ahí, ¿por qué? Porque ellos son ya más dominicanos que haitianos y te hablan el español igual que uno. Ellos lo que hacen es que se van yendo paulatinamente. Y cuando vienen a ver, ¿por dónde cogieron los haitianos? Se van. Muy bien. Gracias, Eusebio. Gracias, Eusebio. Okay, usted está tocando el fondo, está tocando el fondo. Eso es para la tareita. Wilson y Ángela, si van a tocar el fondo, no hablen. Si es para otra cosa, otra sugerencia, sí. Wilson y Ángela. Sí, no, maestro, me gustaría sugerir, hay muchas interrogantes al momento de enfocar este tema. Este tema es sumamente delicado. Exactamente. Porque toca directamente el sentir del ser humano. Habría que preguntarse de qué lado está el sentimiento de ese joven dominico haitiano. Lo dejo hasta ahí. Bien. Gracias. Ángela, y con eso cerramos. Sí, profesor, lo que quisiera saber si en esa tareita vamos a hacer una ficha. Recuerden que de cada tareita tienen que hacer una ficha, una fichita de trabajo. De cada tareita que yo asigne, de la que están asignadas ya y de la que pueda asignar en el futuro. Siempre una ficha. Acostúmbrense a hacer ficha de todo. Cuando vayan a hablar con su jefe o con su subalterno, tengan su ficha. Y en esa ficha ustedes tienen las palabras clave que no deben dejar de pronunciar frente al jefe o de decirle, instruirle, ordenarle al subalterno. Eso es. Siempre su fichita. Como dijo uno de los jóvenes estudiantes, hay múltiples variables. Las variables le establece usted. Si el muchacho nació de aquel lado o de este lado. Si el papá es haitiano o si la mamá es dominicana. Las variables las introducen ustedes y en función de las variables que introducen es la respuesta. De manera que eso tiene múltiples respuestas en función de las variables que usted incluye en su análisis. ¿Verdad? El punto es que es usted que tiene que decidir qué variables va a usar. ¿Verdad?
Bueno, también de ahí puede surgir una gran pregunta, hasta una tesis, quién sabe, ojalá alguien se anime, ¿verdad? Recuerden lo que vimos ahí con cerebrización y la noción de razón, la capacidad de comprender las cosas como son, no como usted cree que son, o peor aún, no como usted quiere que sean. Fíjense bien la importancia de esa noción para esta clase y para todo, en el mundo político y en otros mundos. Fíjense bien. A lo mejor están haciendo una nueva nación dominico-haitiana ante nuestros ojos y no la estamos viendo porque no somos capaces de comprender las cosas como son, como se están desarrollando, ¿verdad? Frente a nuestros ojos. Que eso sea bueno o malo es otra discusión. O la cosa es identificar lo que está pasando, ¿verdad? Como lo que está pasando ahora mismo en la actual coyuntura electoral. Ahora mismo hay una situación. Y el anillo que está rodeando a cada líder, a cada uno de los tres príncipes, sabe lo que está pasando. Entonces, en función de eso, diseñan su estrategia. Y la estrategia conduce al Palacio Nacional. Pero si la estrategia fracasa, conduce a la oposición, a quedarse en la oposición o a mantenerse en el poder, ¿verdad? De manera que es importante usted primero saber qué es lo que está pasando. Y segundo, decidir qué usted quiere que pase. Y claro, buscar después los instrumentos y elementos y los cuartos, porque se necesita mucho dinero para una campaña electoral para que suceda lo que usted quiere que suceda, ¿verdad? Y la política de alianza, etcétera, ¿verdad? Y claro, si parte de su estrategia es que haya segunda vuelta, pues entonces se centra en eso. Si un elemento clave de su estrategia es irse en primera vuelta, entonces usted tiene que hacer todo para eso. Pero bien, hay tres manos levantadas. Ya yo cerré ese capítulo de la tareita sobre Haití, de manera que bajen la manita, por favor. Julio, una preguntita breve, profesor. Una pregunta breve. Sí, una dígame, pregunta breve. Profesor, con relación a ese tema que concuerdo con Wilson, que es bastante delicado, ¿habría algunos criterios muy personales? ¿La tareita va a ser de manera individual o grupal? Todas las tareitas son grupales. Se debaten en el grupo. Y una sola persona del grupo las envía. Y cada miembro del grupo se queda con copia de cada tareita. Gracias, maestro. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Verdad? Y ya habíamos visto en este tema que tiene que ver con la hominización o con el proceso de desanimalización o el paso de lo animal a lo humano y de lo humano a lo político. Ya hemos visto tres elementos centrales. La cerebrización, cuya palabra clave es la razón. El bipedismo, cuyas palabras claves son Homo erectus. Y la cuestión del habla, la comunicación, el lenguaje, donde la palabra clave es el lenguaje. ¿Verdad? Y habíamos dicho, y repito, que el lenguaje es lo más humano que hay en el planeta Tierra, es como el sello. Si viene alguien de otro mundo, de otro planeta, y entonces, bueno, ¿qué es lo más humano que hay aquí? El lenguaje humano, que no tiene ninguna otra especie en el planeta. ¿Verdad? Bueno, y por último, para terminar esta fase de lo que tiene que ver con la hominización o proceso de desanimalización, aquí en la ficha que colocó Natacha está lo del sexo y el erotismo.
Bueno, la pregunta es, ¿en qué nos diferenciamos de los animales inferiores? Bueno, ahí está la respuesta. No hay que discutirla mucho. Los animales inferiores. No se escucha. Los animales inferiores practican el sexo de manera instintiva y natural, ¿verdad? Y los seres humanos también. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? El erotismo. Bueno, ¿y qué tiene que ver el erotismo con el sexo? Ah, bueno, los que han vivido en el campo, los que han pasado vacaciones largas en el campo, como yo también, sabemos cómo es esa cuestión en el mundo de los animales, allá en el campo. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy en la UAS dando clases allá, en el edificio de NEU, pero en la primera planta, ¿verdad? En la primera planta. Y como en la UAS siempre, en cada época, incluso cuando yo era estudiante y ahora, tiene sus perros, andan sus perros por ahí, sus perras también, en el mundo de la UAS. Digamos que hay una perra ahí sentada en una esquina en el aula en que yo estoy dando clase. Bien, está bien, le quedó ahí. No está molestando ni haciendo bulla. Yo estoy dando mi clase, y se aparece un perro por la puerta. El perro entra, pasa delante de mí, no pide permiso, es un perro, ¿verdad? Como es un perro, no tiene que pedir permiso ni nada de eso. Ni excusa, va y va donde la perra. Y el perro quiere tener sexo con la perra. La pregunta a un capitaleño que nunca ha ido al campo sería, ¿la perra acepta al perro? El que vive en el campo sabe que la perra solo acepta al perro. Bueno, aquí Ángela levantó la mano. Ángela, ¿tú eres del interior? No, pero mi familia es de Santiago Rodríguez. Ah, bueno. Entonces dime, ¿qué haría la perra ante la solicitud del perro? De tener sexo con él? Lo rechaza si no está en calor. Ahí está. La frase que se usa por allá en el campo es que está en calor o no está en calor la perra. Es decir, ahí ya hay un criterio que le impone la naturaleza a esa perra para no aceptar lo que le está planteando el perro. Sí, porque la perra está diseñada en términos naturales para tener sexo con un fin único, que es la reproducción de su especie. Y claro, en ese proceso natural hay periodos del tiempo en que la perra no está en calor. Si no está en calor, no lo acepta. En el mundo humano es diferente, ¿verdad? Tanto los hombres y sobre todo las mujeres están preparadas para tener sexo los 365 días del año. Si el año no es bisiesto, si es bisiesto es +1, ¿verdad? Entonces, si no lo hace por cuestiones mentales o el dolor de cabeza o de estómago, en fin, pues no hay nada que lo impida, en fin. Entonces ahí hay un criterio natural que la naturaleza le impone a ella. Y si en vez de un perro se aparecen 5 perros, ¿a cuál acepta la perra de los 5? Ahí hay otro elemento también de discrecionalidad natural. Dígame, Rafael Antonio, usted que parece que es de provincia o que conoce Sí, yo bien soy el campo. Precisamente me crié en Santiago Rodríguez, donde Ángela. Bueno. Sí, ¿me escucha? ¿A quién escoge la perra?
No, los animales van a buscar el animal que tenga más fuerte, que tenga más fortaleza para procrear. Siempre va a ser así. Pero la perra no va a elegir un perro si no tenga calor, como decía Ángela. Ni el perro se acercaría a la perra en ese caso. Ya. Marlon. Sí, profe, en esa situación, siempre el fuerte y el más vivo gana para la perra. Y la perra puede quedar embarazada de los 5, precisamente. Siempre y cuando hagan su candado, para que entiendan. Porque el perro, cuando hace su candado, ahí es que procrea el perro con la perra. Pero siempre yo he dicho que el más fuerte que supera esa situación, que ahorita cuando usted hablaba con respecto a la cueva, ¿qué podía suceder si el hombre, el primero, no se molestaba cuando la persona hacía con el segundo, estaba con el segundo? Yo digo que podían entrar en conflicto, porque siempre el que más fuerte siempre tiene la batuta para hacer su poder en todo, en ese aspecto. Es cuanto, Bien, profe. gracias, Marlon. Entonces, fíjense ahí, aprendan los capitaleños de Marlon que no conocían la fórmula del candado para procrear. Entonces, fíjense bien, ahí hay una cuestión, ¿verdad?, de discrecionalidad natural. No es a todo, no es a cualquiera que coge, no. Es como dicen ellos dos, al más fuerte. Es decir, es un instinto que se inclina por el que garantice una mejor progenie y una garantía de supervivencia de la especie. Es como buscando el mejor espermatozoide. Es una cosa profunda, instintiva. En ese sentido, es superior a algunos humanos. ¿Verdad? Que, bueno, que se guían por otros criterios y entonces se equivocan. El asunto es no equivocarse en la selección del macho, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Y qué tiene todo esto que ver con política? Mucho. Porque la política también está tocada por lo sexual. Y sobre todo en campañas electorales. Aparte de que se le puede hacer daño político a dirigentes del partido contrario con esta cuestión de lo sexual, como hemos visto recientemente, hace como un año, ¿verdad? Con uno o más de uno de los funcionarios importantes del PRM. Entonces, usted puede hacer daño político en materia de sexo, ¿verdad? Ahora mismo hay un problema ahí en la Cámara de Cuentas, que tiene que ver cuestiones también de posible acoso sexual o persecución sexual, laboral, en fin. Entonces, no es cualquier funcionario, es uno de los funcionarios más importantes del Estado y de este gobierno para trabajar la cuestión de la corrupción, la transparencia y la impunidad. De manera que están apuntando bien lo que están programando eso. Están apuntando bien. Están apuntando como apunta todo buen tirador. El tirador, cuando va a matar una paloma o un ave en el monte, en la selva, no apunta a las patas ni a las alas. ¿A dónde que apunta? Es al corazón o a la cabeza. Entonces, eso pasa en el terreno político también. Entonces, las críticas hay que saberla apuntar. Cuando un príncipe coge el arco y le pone la flecha y la lanza al aire, tiene que saber hacia dónde la está lanzando, ¿verdad? Hacia el punto donde duela más cuando caiga. En el contrario, ¿verdad? De manera que... Y
esta cuestión del sexo en una campaña electoral, vimos cómo el PLD aprovechó mejor que nadie ese punto, aunque ahí no se diferenciaba mucho del Partido Reformista Social Cristiano, cuando era un partido mayoritario importante, que en sus mítines ponían muchachitas bonitas de Naco y Piantini. Pues el PLD siguió esa tradición también, poner esas muchachitas en los mítines, en las caravanas, en las cosas, en la patana, ¿verdad? Y claro, cuando tú veías un mítin del PRD, tú veías detrás del príncipe de las masas a varios morenos, negros, mulatos de Villamella, de Monteplata. Es decir, no había un concepto propagandístico del espectáculo en un acto político electoral. Y claro, el PRM aprendió de eso. Y entonces comenzó a mezclar Peña Gómez con, digo, el príncipe de las masas, con las muchachitas de Naco y Piantini. Y entonces aprendieron la lección y seguramente lo harán ahora también, ¿verdad? Y claro, ayer, antes de ayer, la Fuerza del Pueblo, en esa misma línea, tomó una decisión política que es importante en la línea de la campaña electoral de cara al 24, y es aprobar la inclusión de 20 mujeres en la dirección nacional, ¿verdad? Para tener más mujeres que los demás partidos en el organismo máximo de cada partido, ¿verdad? Lo que habría que ver es cómo van a elegirla y cuáles van a ser las características de esas mujeres, ¿verdad? Y van a ser mujeres, ¿verdad? Negra, mulata, blanca, o de qué sector social, en fin, de qué punto de vista crítico, no, en fin, ya esa es otra discusión, ya veremos cuando las elijan. Y si estamos juntos aquí cuando las elijan, podemos analizarlas durante unos minutos también. Pero la decisión política es importante. Es decir, incluir mujeres que cada vez son más relevantes en una campaña política electoral en este país, según las estadísticas y los datos oficiales de la Oficina de Estadística del Estado. Muy bien, entonces, ahí ustedes tienen 4 elementos fundamentales que caracterizan el proceso de cerebrización o de desanimalización. Ahora vamos a pasar a otro punto. Deja la misma gráfica ahí, Natacha, que voy a tratar otro punto. Entonces anoten ahí, busquen el bolígrafo. Y anoten el título. Origen metafórico de la política. Origen metafórico de la política. Dejen descansar el bolígrafo y me escuchan. Y entonces cuando yo les diga que escriban, ustedes escriben. Hagan un viaje imaginario en el tiempo 10.000 años atrás. Y se ubican en alguna zona de Europa Central o de África del Norte.
Bien. En esa época había un hombre que se levantaba todas las mañanitas, cogía un caracol y llamaba al sol. Y el sol salía. Y hacía eso todas las mañanitas. Cogía un caracol, llamaba al sol y el sol salía. Hasta que una tarde se encontró en su camino con una muchacha extraordinaria y exuberante que le trastornó la vida. Y eso lo condujo a consumir en forma frenética uvas fermentadas y manzanas fermentadas. De tal suerte que eso le produjo una especie de semihumo. Y ese semihumo lo condujo a un sueño profundo. De tal forma que amaneció, el sol salió y él seguía durmiendo. Cuando este hombre despertó y vio que el sol había salido sin que él lo hubiese llamado, ese hombre se convirtió en el primer hombre frustrado en la historia de la humanidad. Y ese hombre frustrado fue el que inventó la política. Entonces anoten ahí. Primero, antes que anotar, subrayen o pongan en elipse la palabra metafórico. Fíjense bien, allá en el título. Dice origen metafórico de la política. Metafórico. Muy bien. Entonces, este tema lo vamos a conectar con ese que pasó y con otro que vamos a tratar en la próxima clase, que tiene que ver con el concepto de lo que es un hombre y una mujer. Pero ahora vamos a ver el origen metafórico. Bien, entonces, ahí lo tienen. Entonces, pongan ahí la palabra invento de la política. Invento de la política. Por ese hombre, ¿verdad? 2 puntos. Como instrumento para adquirir poder e influencia. Como instrumento para adquirir poder e influencia. Y así garantizar de manera efectiva sus propios intereses y los de su grupo. Sus propios intereses y los de su grupo. Muy bien, dejen descansar el bolígrafo y me oyen. Fíjense lo que dice ahí. Que este hombre frustrado inventa algo, inventa un instrumento para adquirir algo que él ya se convenció de que no tiene. Y entonces inventa un instrumento para adquirir poder e influencia, para con este poder y esa influencia garantizar sus propios intereses y los intereses de su grupo. Entonces, pongan ahí en círculo, sombreen o subrayan esas 3 palabras claves asociadas a la invención de la política en términos metafóricos. Pongan en el círculo la palabra poder.
Pongan otro círculo en la palabra influencia. Y otro círculo en la palabra intereses. Francia, te doy la palabra desde que termine esta línea. Entonces, fíjense bien. Ahí hay 3 palabras claves fundamentales que se vinculan al mundo de la política. Son poder, influencia e interés. Es decir, donde aparece el fenómeno del poder, estamos en presencia de la política. Donde aparece el fenómeno de la influencia, estamos en presencia de la política. Y donde está la cuestión de la defensa de intereses o del combate a intereses, está presente el fenómeno de la política. Entonces había levantado su mano y la bajó. Sí, maestro. Bueno, ahora está. Era para Dígame pedir ahora. que enciendan sus cámaras los maestrantes, por favor. Ah, Francis. Bueno, vamos a entonces a oír a Francis, que está dando la instrucción de prender sus cámaras. Gracias, maestro. Sí. Bleury jugando, Chabela Piña, José Ramón Montesino, Juan Gómez Echavarría, Julio Castaños, Kenia Martínez, Merquieres Medina, Bella Maciel, esos son. Muy bien. Estoy tratando de poner la cámara, Kenia Martínez, no he podido. Ven Isabel. Muy bien, no hay problema, porque ya tanto Natacha como Roberto Guillermo han hecho fotos al listado de asistencia por otras vías. Entonces, proceda, por favor, Francis. Yo la apagué, pero estoy en la descubierta y se me fue la luz y tuve que moverme al destacamento que me queda al lado. No hay problema, porque tenemos el plan B. Proceda, ahí está encendida. Francis. Te ve, José Ramón. Ah, ok. Listo, Francis. maestro, ya terminé. Muy bien. Pueden ya volver a la normalidad de cada quien. Muy bien. De guardia hoy el destacamento. Continuamos. ¿Puede bajar su manita, Miguel Ángel? Yo quería, Miguel Ángel. maestro, que quería quería hacer. Bueno, hable entonces, Miguel Ángel. Sí, no, es precisamente usted, cuando usted cita la fábula, de verdad que yo me he reído aquí un poco en silencio, o sea, me he reído de una forma que usted no se imagina, todavía por dentro de mí yo me estoy riendo, pero a mí me gustaría, con ese conocimiento que usted tiene en la materia muy específicamente, que en ese mismo ejemplo de la fábula, usted me abundara un poquitito, si es posible, maestro, claro está, con respecto al político como tal y viendo el objeto del entretenimiento, del descuido, si hay detrás de esa fábula también otro aprendizaje más allá del que usted expresó, en el sentido de ya yo tengo el poder y estoy cumpliendo, pero entonces me descuido, algo me entretiene. Por ahí también le di una connotación a eso ahorita, aunque entendí perfectamente por donde usted situó lo metafórico. No sé si me doy a entender, que me gustaría que usted me ampliara un poquitito en ese aspecto ahí, cuando el señor se deja distraer. Si me puede abundar un poquitito ahí. Sí, sí. Ahora tengo que explicar varias cosas ya. Y en medio de esa explicación trataré de darte respuesta. Entonces, fíjense bien. Ahí ya ustedes pusieron en círculo 3 palabras claves, ¿verdad? Que son poder, influencia e intereses, ¿verdad? Son palabras que tienen ustedes que retener, ¿verdad? Y después reflexionar sobre ellas con calma.
¿verdad? Porque tienen que ver con el mundo de la política, el poder, la influencia y los intereses, o sea, defensa o lucha en contra de intereses, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver y estamos viendo ya en el despliegue político de la campaña electoral iniciada de tiempo. Entonces, ahora, de ahí se desprende en el análisis varios elementos que tenemos que ver. Entonces, hay uno que no han puesto en círculo, pero que ustedes van a escribir ahora. Entonces, busquen su bolígrafo y escriban o digiten lo que están digitando. Escriban ahí la palabra frustración. Repetir, por favor. Frustración. Escriban la palabra frustración. 2 puntos. Entonces ahí al lado de frustración pongan deseos. Deseos. Y entonces al lado de deseos, una rayita, una flechita hacia la derecha. Realidad. Escriban la palabra realidad. Muy bien. Dejen de cansar el bolígrafo y me oyen. Entonces ahí está la palabra frustración que está en el origen metafórico de la política. Un hombre frustrado, tocado por la frustración, inventa algo para adquirir lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la palabra frustración, que es una palabra importante, no solamente en el mundo de la política, sino en el mundo estrictamente personal, individual. ¿Y por qué? Porque la frustración puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar la frustración, en el momento más inesperado. Y en consecuencia, mi sugerencia para ustedes es que no solo en el terreno político, sino especialmente en el terreno personal, estén preparados para cuando llegue la frustración, que uno no sabe cuándo va a llegar. Entonces, puedan resistirla o lidiar con ella con elegancia. Lidiar con ella con elegancia. Porque si no lo hace así, va a sufrir más. Y ya dije que de lo que se trata es de que en el paso por este planeta suframos lo menos posible. Y si sufrimos, sea lo más mínimo posible ese sufrimiento, y es inevitable. Entonces, ¿de qué se trata? De prepararse para cuando llegue. No sabemos cuándo va a llegar. Eso es parte del problema. Usted dice que es una roca y que está firme, pero con 2 golpes duros que le dé la vida se desploma. Y no voy a mencionar esos 2 golpes duros. Ya, puede ser gente cercana a usted, ¿verdad? Que no quiero mencionar. Entonces uno no sabe, ¿verdad?, en qué momento. Entonces hay que estar preparado para eso, ¿verdad? Porque también, ojalá no se me olvide, Natacha, recuérdame hablar al final ya, estamos terminando. Hablar aunque sean unos 4 o 5 minutos de un tema tan importante o más que la misma clase, que tiene que ver con
vivir con elegancia. Si se me olvida, me lo recuerda. Bien, entonces, volvemos al punto de la frustración. Ustedes conocen, igual que yo, familias donde cuando ocurre un hecho trágico, en el día de hoy ocurrió un hecho muy trágico para una familia poderosa en términos económicos y políticos de este país, ¿verdad? Entonces, una cosa inesperada, la muerte de un joven, donde lo que parece natural y tradicional es que los padres entierren a los hijos, que los hijos entierren a los padres y no al revés, ¿verdad? Entonces es una cosa terrible lo que ha pasado hoy con el hijo de un hombre poderoso. Entonces, cuando llegan momentos así inesperados, es que hay que estar preparado para sufrir lo menos posible. No es que dejemos de sufrir, no, es sufrir con elegancia. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, uno tiene muchos sueños desde bachillerato. En bachillerato uno está lleno de sueños y entonces tiene ilusiones, como yo que tenía el sueño ese. Recuerdan que yo no sé si se lo fije aquí. El sueño, yo tenía un sueño en bachillerato cuando estaba en tercero y cuarto de viajar en tren y viajar y dormir en un tren y ir al bar del tren y comer en el restaurante y leer 2 libros. Incluso yo tenía seleccionados los libros ya que iba a leer. Ese era un sueño que, por cierto, se me dio cuando viajé a México. Ese sueño, un viaje de 32 horas en tren hasta Texas, desde la capital de México. Entonces, uno está lleno de sueños y de búsqueda de satisfacciones para uno y la gente que quiere a uno y la gente que uno quiere. Pero a veces esas cosas no se dan por fatalidades de la vida como lo que le pasó hoy a esa familia. Entonces ese es el punto de la frustración. Ahora, la frustración no solamente se da en el terreno personal, se da en el terreno político. Todavía hay mucha gente frustrada del 20 por lo que pasó en el 20, que su gallo no ganó, su senador no ganó, su alcalde perdió, no salió su regidor ni su diputado. El golpe es más duro en unos que otros, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de dinero que usted haya invertido, que otros hayan invertido. Pero ahora, el 18 de mayo del 24, va a amanecer mucha gente frustrada. ¿Por qué? Por lo que dice ahí. Lo que ustedes escribieron, su deseo no se convirtió en realidad. Entonces es el punto. Ahora esa flechita que está ahí es crucial, porque eso indica que hay un camino, hay un proceso, un procedimiento, hay cosas que hacer para que ese deseo se convierta en realidad. Ese es el punto. Y ese deseo que tienen el príncipe de San Juan y el príncipe de Villajuana y el nuevo príncipe, uno de llegar y otro de quedarse, tiene esa flechita por el medio. Y esa es la clave. Y eso tiene que ver con la estrategia política, que es la clave de todo. Ustedes diseñan una estrategia política equivocada y fracasan. Así es de sencillo y de trágico. Entonces, busquen su bolígrafo y anoten. La política nace de un acto de frustración. La política nace de un acto de frustración.
Muy bien. Entonces, anoten ahí también. Recordar ejemplos de Juan Bosch y José Martí. Recordar ejemplos de Juan Bosch y José Martí, del que yo les hablé ahorita. Pongan entre paréntesis para que no haya duda de lo que ve, lo que se ve y lo que no se ve. Bien, y debajo de eso pongan recordar el ejemplo del sol y la tierra, que lo di hace un momento, antes del receso, creo. Del sol y la tierra. Anoten ahí. Con estos dos ejemplos ya vistos, llegamos a la segunda conclusión. 2 puntos. Entonces pongan ahí punto y aparte, en una línea. La política nace de una crisis de percepción. La política nace de una crisis de percepción. Palabra clave, póngala en círculo, percepción. Ese es un debate que se ha dado en este país en varios momentos y se está dando ahora y se va a profundizar después. Una cosa es la realidad y otra la percepción. Y entonces, ¿cómo se manipula la percepción para modificar la realidad? Eso es lo que vamos a ver en la campaña electoral de aquí al 24. Entre otras cosas. Esa relación dialéctica, esa tensión entre realidad y percepción de esa realidad. Dígame, José Ramón. Sí, maestro, que aportando a eso de lo que usted dice, sobre la percepción que se tiene de un anterior gobierno o de un anterior partido, hemos visto, o al menos yo, cómo ha diseñado quizá antes de salir antes del año, de estar fuera del poder, como el partido anterior que estaba en el oficialismo ha creado lo que son distintas plataformas para poder rebatir a aquello que se le dice de la corrupción, de que no lo sabían hacer. Incluso tienen un canal de YouTube incidiendo, como quien dice, hicimos esto, hicimos el otro, vamos a hacer esto, teniendo como ese contacto masivo para poder contrarrestar eso que le dice el oficialismo. Es como algo, tú Bien. me dices y yo trato de accionar para poder contener lo que tú me estás diciendo. De eso lo vamos a ver con calma más adelante, en la tercera clase o cuarta. Bien. Puede bajar su manita, José Ramón. Por último, ya para irnos. Escriban ahí solamente la frase y después me oyen. Escriban ahí. Eso es punto y aparte, no tiene que ver con este tema, ¿eh? Ya ese tema se cerró. Pongan una raya ahí o algo. Entonces anoten. Sobre el arte de vivir con elegancia. Sobre el arte de vivir con elegancia. Aunque se tenga poco dinero. Aunque se tenga poco dinero. Sobre el arte de vivir con elegancia, aunque se tenga poco dinero. Dejen de escribir y solo me escuchan. Y con esto cerramos. Esto es de alta importancia para la vida personal y política de ustedes. Porque está en juego algo fundamental.
nodal, que es su imagen. Cada uno de ustedes, de los que está aquí, tiene una imagen. Oigan bien, que tienen que cuidar como lo apreciado que tienen ustedes. Oigan bien, porque no solamente es producto del esfuerzo que han hecho ustedes y que siguen haciendo. Estar casi a las 10 de la noche oyendo una clase es una cuestión heroica en este país. Eso es parte de la construcción de su imagen. Y muchos actos como estos son los que en una línea de cálculo vectorial, una serie de vectores que dan una resultante. El resultado es su imagen, pero en esa imagen suya han contribuido otros cercanos a usted y sobre todo la más heroica, que es la madre de uno. Una cosa impresionante lo que hace una madre por uno. El esfuerzo heroico para que usted salga bien y le vaya bien en la vida. Y todos los sacrificios que hace una madre por un hijo. Una cosa impresionante. Entonces, cuando está en juego su imagen, está en juego ese sacrificio suyo y de su madre. Por eso hay que cuidarla tanto. Porque a esa imagen se puede desmoronar en cualquier momento si usted se equivoca, si comete un error. Entonces, eso es algo suyo, esa imagen. ¿Qué le ha costado? Eso no se la dio el partido, no se la dio el gobierno, no se la dio el sindicato. Pueden ayudar. Usted tiene una imagen que le ha costado ¿cuántos años? Unos años respetables. 10, 15, 20, 25, 30, depende de su edad. Entonces, esa imagen suya se puede desmoronar en segundos. Y por eso es que hay que estar atentos y cuidarla. Voy a poner 2 ejemplos y con eso cerramos. 2 ejemplos. Un juez de la República dictando una sentencia. Resulta que la sentencia, de eso hace ya como 15 años. Resulta que la sentencia era de interés público y en consecuencia había periodistas y camarógrafos y estaban filmando. Este juez frente a las cámaras habló masticando un chicle. Algo sencillo, masticar un chicle, pero lo hizo mal y en mal momento. Porque ustedes, que para mí ya, repito por tercera vez, son parte del 2% de la élite cultural, o están en el camino a ello. Tienen que cuidar su imagen y cosas así dañan la imagen de alguien perteneciente al 2%. Hablar en público y masticar chicle a la vez. Como hablar con la boca llena, eso deteriora su imagen, si usted se considera del 2%. Entonces, fíjense cómo se deterioró la imagen de ese juez. Si 15 años después, yo estoy poniéndolo de mal ejemplo a él, y por supuesto no voy a decir su nombre. De manera que fíjense cómo un detallito, un chiclecito que usted está masticando y masticó durante 40 segundos,
daña su imagen. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Y el final ya. En México, yo fui presidente de la Asociación Cultural de Dominicanos en México, como ustedes seguramente ya yo les dije. Si no se los dije, pues se lo estoy diciendo ahora. Y en mi condición de presidente organicé muchas actividades culturales ahí con intelectuales de América Latina. Y se me ocurrió invitar a Juan Bosch. Juan Bosch todavía estaba en plena lucidez en la década del 80. Y con un prestigio inmenso en términos intelectuales y literarios. Otra cosa es debatir su posición política. Ese es otro debate. Estoy hablando de la cuestión literaria. En el Caribe y América Latina. Un prestigio inmenso. Lo invité a dar una conferencia allá a la Universidad Autónoma Nacional de México y para mi sorpresa aceptó la invitación. Y yo le dije que hablara sobre un concepto en torno al cual los dominicanos entonces no dominaban bien ni siguen dominando ahora, que es el concepto de el Caribe. Él había escrito ya su obra fundamental, El Caribe, frontera imperial, ¿verdad? De Cristóbal Colón a Fidel Castro, un libro muy importante. Y entonces conocía muy bien y en detalle el Caribe. Los dominicanos lo que conocen es el Caribe español y lo conocen mal. Y hay otros Caribes que desconocen y no conocen la extensión tampoco real del Caribe. En fin, Juan Bosch lo invité para que hablara de eso. Y fijó una fecha y entonces yo creé una comisión de protocolo allá y una parte de esa comisión fue a recibirlo allá a la universidad cuando él se desmontara de su vehículo. Yo andaba ahí con dos muchachas bellísimas de protocolo. Llega el profesor, se baja del vehículo, nos saludamos, entonces él, yo y las dos muchachas de protocolo vamos caminando hacia la puerta del edificio donde va a ser la conferencia magistral. Se le llama magistral porque es una conferencia donde no hay preguntas ni respuestas, es una conferencia magistral, la dicta y se acabó. Entonces, cuando llegamos a la puerta, una de las muchachas de protocolo le dice, profesor, por favor, entre. El profesor, que está al lado mío, le dice, no, entre usted primero, que yo entro después. No, entre usted primero, jovencita. Entonces, después que ella entró, él entró, denle seguimiento a lo que estoy diciendo. Estoy hablando del arte de vivir con elegancia, aunque se tenga poco dinero. Y recuerda quién era en ese terreno el profesor Juan Bosch. Un caso único en América Latina. Una persona que saliendo de la presidencia de la República, después del golpe de Estado de 1963, debía varios pagareces de los muebles de la sala de su casa, que no era propia. Ese era Juan Bosch, ¿verdad? Sus discípulos son una cosa totalmente contraria a él. Pero bueno, entonces, la muchacha, bueno, entra y después entra el profesor. Y entonces vamos caminando, llegamos ahí al lobby donde había unos sillones muy elegantes y cómodos. Y la otra muchacha entonces le dice al profesor, profesor, siéntese por favor. Y le dice el profesor, que está al lado mío, no, siéntese usted primero. No, pero no, siéntese usted primero, jovencita. Y después que ella se sienta el profesor.
Oigan bien, señores, yo soy testigo de lo que está pasando. Bueno, comenzamos ahí, como dicen los mexicanos, a platicar, conversando, ¿verdad? Y en un momento dado, una de las muchachas se para porque quiere ir al baño. Se para la muchacha. ¿Y qué hace el profesor? Se para también. Y después que la muchacha se retira, se sienta y seguimos conversando. Y como a los 2 minutos, regresa la muchacha del baño. Y cuando la muchacha regresa, que se va a sentar en el sillón, ¿qué hace el profesor? Se para de nuevo. Y después que la muchacha se sienta él. Señores, ese es el arte de vivir con elegancia, aunque se tenga poco dinero. Buenas noches, jóvenes. Excelente, maestro, de verdad, excelente. Sin desperdicio. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.